Buenas tardes, compañeros de esta jurisdicción, Atlacomulco. El día de hoy vamos a revisar el tema de cólera, conceptos básicos y estudio epidemiológico. Como todo programa en la Secretaría de Salud y en el Instituto de Salud del Estado de México, tiene que partir como base de una normatividad vigente. Y en este caso, la normatividad vigente es la norma oficial mexicana 016 SSA 2 para la vigilancia, prevención y control, manejo y tratamiento del cólera. Asimismo, se utiliza la NOM 017 SSA 2 para la vigilancia epidemiológica en general. El lineamiento para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad diarreica aguda bacteriana por laboratorio, así como el manual para la vigilancia epidemiológica del cólera. Y en ese sentido, el cólera forma parte del conjunto de enfermedades diarreicas, las cuales constituyen un problema de salud pública en México y son la principal causa de mortalidad y morbilidad de la niñez en el mundo. Y esto se debe generalmente a consecuencia de la exposición a alimentos y agua contaminadas. En ese sentido, el cólera la podemos entender como una infección intestinal aguda causada por el Vibrio cholerae 01 o por el 0139. Ambos toxigénicos y que se transmiten al hombre por la ingesta de agua o alimentos contaminados. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación de algunas cuantas horas hasta 5 días y para ello requiere una dosis de inóculo del orden de los 106 microorganismos para infectar al ser humano. Y se sabe que un enfermo de cólera puede llegar a eliminar 107 microorganismos por mililitro de evacuación y que a su vez este enfermo puede llegar a evacuar hasta 20 litros en un solo día. Pues bien, este bacilo, este Vibrio cholerae pertenece al grupo de los bacilos con características de ser gram negativo, anaerobio facultativo, móvil por el único flagelo que presenta, el cual se puede observar del lado izquierdo en la fotografía. Es de vida libre y de rápido crecimiento, es un habitante común del medio marino, es fomentador de glucosa, catalasa y oxidasa, mide entre 0.2 y 0.4 milimicras hasta 1.5 y 2.4 milimicras. Crece bien en diferentes medios de cultivo, como el de agar TCBS, y puede subsistir en el agua por largo tiempo. Esta enfermedad ha generado 7 pandemias en el mundo desde 1817, de las cuales 5 han afectado a nuestro país. Y después de un periodo muy largo de más de 100 años, no había registros de cólera en México. Sin embargo, en 1991, con la 7ª pandemia, se identifica el primer caso en la localidad de San Miguel Totomalaya, en el Estado de México. En el periodo de 10 años del 91 al 99 se confirmaron 45.792 casos en 31 entidades de la República Mexicana, con una tasa de mortalidad de 3.2 por 100.000 habitantes y con una tasa de letalidad de 1.2%, que equivale a 552 defunciones. Las últimas defunciones por cólera en México se presentaron en el año de 1997. Sin embargo,
En el 2000 hubo 5 casos en 4 entidades federativas. En 2001, un caso. En el periodo 2000 a 2009 no hubo registro de casos. En 2010, nuevamente un caso en Sinaloa. En 2011, otro caso. Y en 2012, 2 casos más en esa misma entidad federativa que es Sinaloa. En 2013 se introdujo en México la nueva cepa de cólera circulante en los brotes de Haití y otros países de América, lo que nos originó que hubiera 187 casos en total en México, en los estados de Hidalgo, de Veracruz, Estado de México, Distrito Federal y en San Luis Potosí. Para 2014 hubo 14 casos, 2015 y 2016 2 casos, en 2017 0 casos y en 2018 un caso en el estado de Sinaloa. Para ello, dentro del programa de cólera, existe una serie de conceptos llamadas definiciones operacionales. Y para este caso, podemos decir que un caso sospechoso de cólera será todo enfermo de diarrea que presente las siguientes características. Si en el lugar del que estamos hablando no se ha demostrado la circulación de Vibrio cholerae, se puede considerar como un caso sospechoso de cólera a todo paciente que presente diarrea, que sea de 5 años de edad o más, que tenga 5 evacuaciones o más en 24 horas y que su evolución sea menor a 5 días. A esto se le denomina la regla de los 5. Mayor de 5 años, 5 evacuaciones o más en 24 horas y una evolución menor a 5 días. Para el caso de aquellas localidades donde sí se ha demostrado la circulación del Vibrio cholerae en los últimos 90 días, se considera un caso sospechoso de cólera aquel paciente que presente diarrea no mayor a 5 días independientemente de su edad. Entonces, cambia un tanto el caso sospechoso de cólera si se ha demostrado circulación del vibrio en la localidad o no se ha demostrado la circulación de ese vibrio en los últimos 90 días. Por lo que podemos decir que la regla de los 5 consiste básicamente en caso de diarrea en mayores de 5 años de edad, que presenten 5 evacuaciones o más en 24 horas y su evolución sea menor a 5 días. Eso es considerado un caso sospechoso de cólera. Un caso confirmado de cólera será todo enfermo en el que se aísle mediante cultivo bacteriológico en materia fecal o en contenido gastrointestinal, se aísle el Vibrio cholerae 01 o 0139 toxigénicos. O así que es como que se determine asociación epidemiológica o se detecte la presencia de anticuerpos en muestras de suero. Eso sería un caso confirmado de cólera. En cambio, un caso descartado de cólera será todo caso probable en el que las pruebas de laboratorio avaladas fueran negativas para cólera. Un brote de cólera, por lo tanto, se considera la presencia de un caso en un área donde no se había demostrado la existencia previa del padecimiento o la presencia de 2 o más casos confirmados y que estén relacionados epidemiológicamente entre sí. ¿Qué es una fuente de infección de cólera? Todo alimento, agua, bebida, hielo, heces, vómito o fomite donde se aísle el Vibrio cholerae
010139 toxigénicos. Contacto. Toda persona que en el hogar, en el lugar de trabajo o en sitios de reunión haya compartido, preparado o manipulado alimentos, bebidas, agua o hielo de los casos probables o confirmados en los 5 días previos al inicio de la enfermedad o hasta 14 días posteriores a la revisión del cuadro. A esa persona será considerada un contacto. Y un portador es aquella persona que en ausencia de enfermedad clínica aparente se le aísle Vibrio cholerae 010139 toxiquémico en materia fecal o en contenido gastrointestinal. Es decir, un portador es aquella persona que alberga al agente infeccioso. Y bueno, un poquito de humor. Este chico en su primera comida en un restaurante enfermó de cólera. Pero ahora bien, ¿cuál es el cuadro clínico de este padecimiento? Pues el cuadro clínico básicamente está caracterizado por un cuadro de diarrea progresiva que puede tener aspecto de agua de arroz, son líquidas, abundantes y numerosas. Esto acompañado de vómitos, de dolor abdominal, de malestar general, de náuseas y de deshidratación isotónica progresiva, la cual puede estar catalogada como leve, moderada o grave. Y de acuerdo al grado de deshidratación que presentan estos pacientes, se pueden clasificar en caso de diarrea sin deshidratación, que es aquel paciente que presenta evacuaciones líquidas con o sin vómito, pero sin manifestaciones clínicas de deshidratación. O aquel caso que presenta deshidratación leve o moderada, que será el paciente que presente 2 o más de las siguientes manifestaciones clínicas: que esté inquieto, irritable, los ojos hundidas, llanto sin lágrimas, mucosa seca, sed aumentada, polimea o taquipnea, taquicárdico, que presenta un llenado capilar mayor a 3 segundos pero menor de 5 y que presente oliguria u orine poco. En cambio, al paciente con deshidratación grave será aquel que, aparte de las características anteriores, presente 2 o más de las manifestaciones clínicas siguientes: que presente letargo o inconsciencia, que tenga incapacidad para beber, que tenga un pulso débil o no perceptible, o que su llenado capilar sea igual o mayor de 5 segundos, y que además presente hipotensión arterial y anuria. Pero ¿cuáles son las medidas de prevención que debemos de considerar para evitar este problema? Debemos de tomar siempre agua hervida o purificada, lavar y desinfectar frutas y verduras, cocer o freír adecuadamente los alimentos, sobre todo mariscos y pescado, lavarnos las manos antes de comer, cocinar y después de ir al baño, y debemos de comer en lugares limpios y bien establecidos. ¿Cuál es la atención a estos pacientes? Pues bien, se dice que el tratamiento será de acuerdo a la gravedad y evolución del caso, y que básicamente el tratamiento está enfocado a la prevención y al tratamiento de la deshidratación, ya que la deshidratación puede llevar a la muerte a nuestro paciente. Tenemos que prevenir la diseminación del microorganismo causante de la infección mediante el uso de antibióticos. Debemos incrementar las medidas higiénicas y debemos de prevenir las complicaciones.
¿Cuál es el manejo en los pacientes mayores de 15 años? Pues bien, como la diapositiva nos los representa, el tratamiento es dosis única de doxiciclina 300 miligramos vía oral para mayores de 15 años. Para los menores de 15 años y niños, prácticamente el tratamiento consiste en lo siguiente. Para los menores de 5 años tenemos que darles eritromicina a raíz de 30 miligramos por kilogramo de peso por día en 3 dosis durante 3 días. Es decir, esta dosis cada 8 horas por 3 días. Para niños de 5 a 9 años, doxiciclina 100 miligramos vía oral en dosis única. Y para niños de 10 a 14 años, doxiciclina 200 miligramos vía oral, dosis única. Como las tabletas vienen en presentación de 100 miligramos para los niños de 5 a 9 años, con una tableta al día, y para los niños de 10 a 14 años, 2 tabletas al día. Y para los mayores de 15 son 3 tabletas vía oral, todos ellos en dosis única. ¿Qué alternativas tenemos en caso de no contar con doxiciclina? Para el caso de los adultos tenemos tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas durante 3 días. O también tenemos trimestoprim con sulfamethoxazol, que para el caso de los adultos serían 2 tabletas de 80 miligramos de trimestoprim con 400 miligramos de sulfamethoxazol cada 12 horas durante 5 días. Y para el caso de los niños, este mismo antibiótico, pero en suspensión, a una dosis de 8 a 10 miligramos por kilo de peso, divididos en 2 dosis, es decir, cada 12 horas durante 5 días. Pero también tenemos grupos especiales, como cuáles: los inmunosuprimidos, los desnutridos, los diabéticos o los pacientes con VIH. Tenemos a los adultos mayores y tenemos a las embarazadas. Pues bien, a estos grupos, prácticamente niños, inmunosuprimidos, diabéticos, adultos mayores, el medicamento de elección continúa siendo la doxiciclina en las dosis recomendadas. Para el caso de las embarazadas tenemos como alternativas usar la acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única. O también eritromicina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 3 días. En el caso de los niños menores de 5 años, seguimos manejando la eritromicina, pero también puede ser la acitromicina, y el tratamiento de elección sigue siendo la doxiciclina para esos pacientes sospechosos de cólera o casos confirmados de cólera. ¿Cómo manejamos la deshidratación? Pues bueno, creo que todos lo sabemos. Esta deshidratación secundaria al cólera y a cualquier enfermedad diarreica debe ser prevenida con la administración oral de líquidos suficientes de uso regional, pero evidentemente con la administración de solución de las sales de hidratación oral, que están aquí representadas en nuestra diapositiva, y que obviamente contienen electrolitos como cloro, glucosa, citrato, potasio y sodio, los cuales permiten mantener un equilibrio hidroelectrolítico adecuado, de acuerdo a los diferentes planes de hidratación conocidos por nosotros. El plan A, que será utilizado para aquellos casos de enfermedad diarreica aguda sin deshidratación, consiste en el incremento de ingesta a libre demanda de líquidos, de agua de arroz, de sopas, de jugos, de agua o de bebida suero oral después de cada evacuación. Debemos de continuar con la alimentación habitual y la identificación de signos de alarma. Para aquellos casos que presentan deshidratación leve y moderada, está el plan B,
de hidratación, que consiste en que las primeras 4 horas les vamos a dar vía suero oral a dosis de 100 mililitros por kilo de peso, ministrada en cucharadas o en pequeños sorbos. Se deberá ser valorado cada 20 minutos en la primera hora y después cada hora. Y dependiendo de la evolución, si continúa con deshidratación, deberemos repetir este manejo, o si presenta vómitos y el volumen de la evacuación es mayor y se encuentra cansado al beber, tendremos que pasar al plan C. Pero si hay mejoría con este manejo, podemos pasar al plan A. Y en el caso de la deshidratación grave o en estado de choque, tenemos que utilizar el plan C de manejo, que consiste en la hidratación por venoclisis, ya sea con 1 o 2 vías, y para ello tendremos que utilizar soluciones a base de Harman o salinas del 0.9%, ministradas de la siguiente manera. Durante la primera hora debemos de dar una carga de 30 a 50 mililitros de peso. Aquí está, de 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso durante la primera hora. Durante las siguientes 3 horas se baja de 20 a 25 mililitros por kilogramo de peso, y para esto tendremos que la solución glucosada y otras están proscritas. La ideal es la solución Harman o en su caso la salina. Pero ¿qué complicaciones se nos pueden presentar en estos enfermos con diarrea? Pues puede pasar desde un desequilibrio electrolítico, podemos tener una azoemia prerrenal, podemos llegar a una acidosis metabólica que nos puede llevar a una insuficiencia renal aguda y obviamente a una afectación multiorgánica aguda. Por eso es muy importante prevenir la deshidratación, ya que ya nos puede llevar a la muerte. Ahora bien, para este padecimiento tenemos que realizar una serie de medidas denominadas de vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son estas? La primera es, tenemos que identificar áreas de riesgo. Esto es para priorizar actividades encaminadas a la prevención y poder proponer alternativas que permitan la solución de aquellos factores condicionantes que dieron lugar a la presencia de casos. Además de identificar las áreas de riesgo, debemos realizar operativos preventivos y especiales en aquellos eventos que conllevan altas concentraciones de población, como las peregrinaciones que se dan a lo largo de nuestro país, el conglomerado de mucha gente en determinadas festividades y todos aquellos eventos que reúnan a muchas personas en un sitio. A su vez, tenemos que hacer la búsqueda activa de casos en las unidades de salud a través de la identificación oportuna de la circulación del Vibrio cholerae en determinadas zonas, a través de la detección y toma de muestros con tubos de Cary-Blair, que consiste en el monitoreo clínico y de laboratorio, y consiste básicamente en muestrear materia fecal con estos hisopos rectales del 2 al 5% del total de los pacientes que demandan atención médica con cuadros diarreicos en nuestras unidades médicas, sin cumplir con la definición operacional de caso. Es decir, tenemos que tomar muestras de tubo de Cary-Blair a la mayor parte de los pacientes que demandan atención médica en nuestras unidades médicas
por enfermedades diarreicas. Se recomienda que estas muestras se obtengan en los primeros estadios de la enfermedad, ya que esto nos permitirá identificar por qué existe un mayor número de agentes en esos primeros estadios y antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Para ello se deben de tomar 2 hisopos rectales. Uno se usa para la búsqueda del Vibrio cholerae y otro para la búsqueda de enterobacterias. Consiste en introducir el hisopo a través del recto, girar en sentido de las manecillas del reloj, retirar y posteriormente introducir en los medios de transporte Cali-Blair, elaborar el estudio epidemiológico de caso de enfermedad diarreica aguda, ya que posteriormente será capturado en la plataforma. Y para el caso de aquellos pacientes que cumplan con la definición operacional de caso sospechoso, deberá hacerse la notificación inmediata al nivel superior en las primeras 24 horas de su detección. Pero ahora, ¿qué acciones tenemos que hacer ante un caso sospechoso? Tenemos que proceder de inmediato a investigar el lugar de residencia del caso y deberá visitarse el domicilio del paciente para conocer la ubicación geográfica de esa persona. También se deberá encuestar a los familiares y a los contactos del caso mediante la llamada hoja familiar o encuesta familiar. Y se realizarán acciones de fomento y educación para la salud. Por lo tanto, aquí podemos ejemplificar las actividades. Levantar la encuesta familiar, hacer promoción y educación para la salud y realizar acciones de saneamiento básico como el uso de cloro y hacer una disposición adecuada de excretas. Una vez que ese caso sospechoso lo confirmamos como caso, deberemos proceder a visitar a la familia y contactos del paciente para realizar lo que se llama el bloqueo familiar, que incluye toma de una muestra fecal con hisopo rectal a todos los familiares y contactos del caso. Contactos del caso en el domicilio o en el área laboral del paciente. La administración de la quimioprofilaxis con eritromicina o doxiciclina según la edad del paciente a las dosis indicadas para su edad. Informar sobre la identificación de signos de alarma de diarreas y deshidratación. Adiestramiento y capacitación para la adecuada preparación y uso correcto de las sales de hidratación oral, lo que es el Vidasuero oral. La adecuada desinfección, manejo y conservación del agua y los alimentos. Y la disposición correcta de las excretas. Para cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad, es necesario extender las acciones de control hacia el resto de la comunidad mediante el llamado cerco epidemiológico. Es decir, debemos realizar acciones ya ahora no solamente en el domicilio del paciente, sino en la comunidad a través de este cerco epidemiológico, que como lo representa aquí en la imagen del lado derecho de nuestra diapositiva, si se trata del medio urbano, ¿sí? El equipo de salud visitará casa a casa a todas las viviendas ubicadas en un radio de 5 manzanas alrededor del domicilio del caso, para el caso de las urbanas, o en un radio de 5 kilómetros en las zonas rurales. Por esta razón, nuestra imagen, aquí tenemos una zona urbana, como puede ser las cabeceras municipales de nuestros municipios, a donde tenemos la vivienda donde está nuestro
caso confirmado, y alrededor de esta casa, 5 manzanas alrededor, se visitarán todos los domicilios buscando casos de enfermedad diarreica aguda. En el caso de las zonas rurales, como pueden ser nuestras comunidades, tenemos que hacer, ante un caso confirmado de cólera, tenemos que hacer la búsqueda en un área de 5 kilómetros a la redonda. Eso quizá implique la comunidad vecina. Y si el equipo de salud que va a visitar estos domicilios encuentra casos probables en las manzanas que se encuentran alrededor de la manzana donde vive el caso, tendrá que incrementar el área de búsquedas por 5 manzanas o 5 kilómetros más, dependiendo del sitio del que estemos realizando esta búsqueda. Como pueden ver, pues es un trabajo arduo y que habrá que realizar de manera inmediata. Además de esto, en estas zonas del cerco epidemiológico se obtendrán muestras de agua y de alimentos para buscar la presencia de la bacteria. Normalmente este trabajo se maneja en conjunto con el área de regulación sanitario o con agua o DAPAS, que son los organismos operadores del sistema de agua potable y drenaje de las localidades. ¿Y ahí qué tendremos que hacer? Pues se tendrá que hacer la toma de muestras de aguas blancas de la red o de depósitos de almacenamiento para el monitoreo de cloro residual. Es decir, se tienen que hacer muestreos de cloro, los cuales deben de estar en sus niveles de 0.2 a 1.5 partes por millón de cloro residual en agua. Se tendrán que hacer acciones de saneamiento básico, se tendrán que hacer verificaciones sanitarias en establecimientos fijos y semifijos que expendan alimentos. Todos estos muestreos son para la búsqueda del Vibrio cholerae o para ver los niveles de cloro que está presente en el agua de dichas localidades. Y finalmente, todo caso que es monitoreado y muestreado para búsqueda de Vibrio cholerae tiene que realizarse el estudio epidemiológico de caso de enfermedad diarreica aguda. Este es un formato que se utiliza a nivel nacional en la Secretaría de Salud y que consta de 2 hojas. Una primera o anverso, en la cual se encuentran diferentes datos relacionados con el paciente, con la unidad médica, con su cuadro clínico, con sus antecedentes epidemiológicos. Y el reverso de la hoja, en donde se especifican a detalle la sintomatología del cuadro diarreico, los laboratorios en donde se realiza el procesamiento de la muestra, los contactos, los datos sobre la evolución y el personal que toma dichas muestras. Ahora bien, daremos una explicación más a detalle acerca del llenado del estudio epidemiológico de caso de enfermedad diarreica. En un primer apartado del anverso de la hoja vienen los datos de identificación del paciente, comenzando por colocar el número de expediente de este paciente, su tipo de derechohabiencia. Habrá que colocar su nombre completo con apellido paterno, materno y nombres, su RFC y su CUR. Asimismo, se deberá hacer este llenado completo y correcto del paciente, su fecha de nacimiento, la entidad de nacimiento. Deberá marcarse el sexo,
su edad en años y en meses. Los datos de su residencia, como son domicilio, calle y número, la entidad, la jurisdicción y el municipio. La localidad de la que se trate, un teléfono si lo tenemos. Si habla alguna lengua indígena y si además es considerado como indígena. A continuación, se ponen los datos de la unidad notificante, en donde se colocarán todos los datos de esta unidad, recordando que en el caso nuestro la entidad es México, la jurisdicción Atlacomulco y la institución es el ICEM, Instituto de Salud del Estado de México. Tendrá que anotarse la fecha de la consulta médica. Aquí, importante señalar que esta fecha de la consulta médica es la misma de la fecha en que se toman los hisopos rectales. La fecha de captura, esta se queda en blanco, ya que será anotada en el momento que este formato de estudio de caso de gastroenteritis sea capturado en la plataforma. A continuación se pone el diagnóstico, que es el diagnóstico probable, y después el diagnóstico final, que puede corresponder precisamente a la gastroenteritis infecciosa. Posteriormente se pone el apartado 5 o antecedentes vacunales, en donde se responde a si se cuenta con la aplicación de la vacuna antirrotavirus, que será señalada como sí, como no, o como se ignora, dependiendo de cada caso. Se tendrá que señalar la fuente donde sale el dato de esta vacuna, puede ser la cartilla, un comprobante o de un censo nominal, y además tendrá que señalarse el tipo de vacuna si es que cuenta con la aplicación. En el siguiente apartado, que es el de antecedentes epidemiológicos, se marcará con una X la procedencia si es un caso local o es un caso importado nacional o que venga de otro país. Si se ha visitado lugares en los últimos 30 días y la fecha en que estos lugares pudieron haber sido visitados. En caso de ser importado, habrá que considerar si es de algún otro estado de la República o de algún otro país, habrá que colocarle los datos solicitados, como ciudad, municipio o localidad. A continuación será la ocupación. Y en caso de que sea un menor de edad, aquí es muy importante que tenemos que anotar el nombre del jefe de la familia, sea papá o la mamá. Habrá que colocar la ocupación del paciente, ya es un campesino, una ama de casa, un estudiante. Si existen enfermos similares en la localidad, si es que el paciente lo sabe. Si trabajara o fuera de escuela, habrá que poner el lugar de trabajo escuela o de guardería. Y la última fecha en la que acudió a ese lugar de trabajo o a la escuela. Asimismo, habrá que especificar la probable fuente de infección, que pudiera ser alimentos, agua, hielo o algún otro, y la fecha en que este se consumió. Nos pide también el tipo de alimentos, como pueden ser pescado, hortalizas, mariscos o algún otro. El sitio de donde se consumieron, puede ser el hogar, una reunión en la calle o en el trabajo. Asimismo, de dónde procede el agua que consumen, si de un río, del garrafón, de un pozo, es un agua entubada, y al tratamiento que se le da a esa agua de consumo. Si se le da, se hierve, se clora, se filtra, o no se le da algún tratamiento. A continuación, ya en el reverso de la hoja, aparecen los datos clínicos, como son la fecha de inicio del cuadro clínico. Si presenta o no presenta fiebre, habrá que colocar la temperatura. El número de evacuaciones en 24 horas, así como la duración en días de esa diarrea. La consistencia
de las evacuaciones habrá que marcarlas con una X, si son sólidas, si son líquidas, semilíquidas, y su aspecto, si es en agua de arroz con sangre o tienen algún otro aspecto. Si además de eso hay presencia de dolor abdominal, calambres, vómito, y en caso de que hubiera vómitos, número de vómitos en 24 horas y duración en días del vómito. Si hay deshidratación o no, si hay estado de choque o no. Y si señalo que hay deshidratación, tendré que señalar el tipo, si es leve, si es moderada o si es severa. A continuación, para el caso de que sean menores de 5 años, tenemos que anotar el peso y la talla, el grado de desnutrición en función al peso y a la talla, que puede ser leve, moderado o severo. Si le damos medicamento o no se lo damos, y en caso de que señale que sí le doy medicamento, tengo que señalar cuál. Si si inicié plan de hidratación, tendré que señalar si es plan A, plan B o plan C, o no le di algún plan de hidratación. Y si le hice manejo con antibiótico, perdón, si le hice un manejo, fue ambulatorio, o en observación en urgencias, o si fue hospitalizado. Y si ese fuera el caso, habrá que poner la fecha de ingreso y la fecha de egreso del paciente. Recordándoles que hay que marcar con una X el plan de hidratación indicado y que estos pueden ser sin deshidratación, se indica un plan A, con deshidratación leve o moderada se indica un plan B y en deshidratación grave se indica un plan C. A continuación, deberá marcarse aquí con una X si se tomó muestra de 2 hisopos rectales o fecales, que en este caso tendrá que señalarse como sí, y además la fecha en que estos fueron tomados. Y a continuación pide si se tomó muestra fecal para búsqueda de virus, que generalmente para algunos de estos casos se señalará como sí o como no. A continuación viene el apartado que únicamente debe ser llenado, en este caso del lado izquierdo, por el Laboratorio Estatal de Salud Pública y en el caso derecho por el INRE, porque algunas de estas muestras más bien estas muestras son enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública y dependiendo de los resultados, también pueden ser enviados al INRE. A continuación viene el estudio de contactos, en el cual en este apartado se deben registrar todos los contactos del paciente, colocando todos los datos que aquí solicita, como son el nombre, el domicilio, la edad, el sexo, si son contactos intradomiciliarios o extradomiciliarios, y en su caso si se consideran caso o no casos de cólera. Con la recomendación que este apartado no puede ni debe quedarse en blanco. Todos los pacientes tienen que llevar señalado un contacto. A continuación se coloca el tipo de intervención y la fecha de inicio de esa intervención, donde se debe colocar generalmente la misma fecha en que se tomaron los hisopos, iría en este apartado, y el tipo de intervención será búsqueda activa de casos. A continuación, el apartado 11 es la evolución que presenta el paciente, que esperamos la mayoría vayan hacia la mejoría, pero pudieran darse las otras opciones. Y finalmente se anota el nombre completo y firma del médico tratante, así como el nombre completo de quien llena el formato y el nombre completo, ¿sí?, de quien autorizó, así como su firma, que en este caso es el coordinador municipal de salud correspondiente. Con esto damos por terminada esta presentación, donde básicamente manejamos lo que es el cólera, su cuadro clínico, su etiología, su tratamiento y las medidas preventivas. Y en la parte final
lo que es el llenado del formato del estudio de caso de gastroenteritis. Muchísimas gracias por su atención y quedamos al pendiente para cualquier comentario. Muchas gracias.